¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Juanje, ¿Qué ¿cómo tal, Sandra? vas? Y aquí ves, bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast, Estamos ya en el capítulo número 6. hablando un poco de psicología, un poco de las experiencias que vivimos y todo ello. Y bueno, Juanje, explícanos, el tema del día de hoy, ¿en qué consiste? ¿Cómo se llama? ¿De qué vamos a hablar? El tema del día de hoy es un tema que a mí me interesa bastante. Es muy interesante porque no solo se ve desde el aspecto, digamos, científico, sino también desde un aspecto subjetivo, ¿no? Que esto es la sensación y la percepción. En esta sensación y percepción nos enfocamos en muchos aspectos porque son variables que no solo son cognitivos, no solo son subjetivos, no solo es un tema de un mundo interior de cada uno, experiencias, conocimientos, capacidades, sino también de cómo fluye biológicamente toda esta sensación o procesos sensoperceptivos, ¿no? Claro, en sí, pues el tema de hoy va más basado en la percepción y en el tema de los sentidos. Hablando un poco también de algunos enfoques, por ejemplo, del Gestalt. La Gestalt, Claro. por ejemplo, habla mucho del tema de perspectiva, Sí. ¿no? Y esa perspectiva viene también de una serie de información externa, ¿no? Por eso de ahí viene toda esta influencia de que se empieza por la sensación y luego la percepción se maneja en el tema de perspectiva. Como interpretación, ¿no? Así es, Claro, interpretando la información. interpretando la información. Y bueno, empezamos este podcast con esta pequeña introducción, hablando un poco primeramente de lo que es sensación. Bueno, como tal, la sensación se refiere a lo que son los procesos que básicamente, básicos conocemos, que tenemos ya conocimiento nosotros. El gusto, el tacto, ¿qué más tenemos? Audición, como tal. Y bueno, explícanos un poco de cada uno, cómo funciona el tema de, por ejemplo, la visión. ¿Cómo está conformado? O sea, la luz, o sea, sabemos que como tal la luz refleja, llega como un sensor tipo así al cerebro, hace un proceso de información y reflejamos y podemos ver los objetos como tal. Lo percibimos de cierta forma. Y es por ello también que podría existir en ciertas personas diferentes tipos de sentido de poder percibir los colores, por ejemplo, ¿no? El tema de los que ven los daltónicos, ahí está el tema de los daltónicos, como por ejemplo. Claro, por ejemplo, cuando se habla de sensación, la sensación ya es algo interno, ¿no? Claro. Pero esto proviene por parte de los sentidos, ¿no? ¿Cuáles son los 5 sentidos? Vista, olfato, tacto, gusto y olfato, ¿no? Entonces, de estos 5 sentidos que son básicos, es donde nosotros captamos esta información. Una vez captada esta información por el sistema nervioso periférico, se transfiere al sistema nervioso central. Entonces, toda esta información, como bien mencionamos en el capítulo anterior, es mediante una transmisión de información mediante un sistema eléctrico del cuerpo, ¿no? Claro. Que son los nervios. Cuando llega al sistema nervioso central, esto se trasluce o se transforma esta información hacia las neuronas, ¿no? Entonces, la médula espinal capta estos receptores de los 5 sentidos y después va a un tema ya más central del sistema nervioso, que es el encéfalo. El encéfalo es el que se adapta o procesa esta información para entenderla adecuadamente, ¿no? Claro. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta información en el encéfalo, varias estructuras del cerebro codifican esta información. Y lo que hace es que mediante otra serie de estructuras como la toma de decisiones, o sea, lo que es la corteza prefrontal y todo ello también, áreas que son emocionales, transmiten y codifican para poder saber a qué nos enfrentamos en el medio, en el momento. Para saber si es algo agradable, algo desagradable, algo que podamos manejar, algo que podamos reaccionar, ¿no? Por eso el cerebro, ¿cuál es su función principal? ¿Sobrevivir, quisiera decir? Así es, sí, es sobrevivir, ¿no? Entonces el cerebro funciona así, para sobrevivir, ¿no? Para ver qué amenazas tenemos externamente y poder salir ilesos, ¿no? O lo mayormente ilesos de nuestra vida, ¿no? De nuestra tranquilidad. Claro, aquí justamente viene mucho en juego el tema de las neuronas, justamente de épocas anterior. En épocas anterior, cómo es que básicamente la información que reciben se va, digamos,
expandiendo hasta llegar a la recepción del cerebro y básicamente tener esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, en el tacto, la temperatura. Como estamos hoy, de calor, la verdad. No sé cómo es tú. Sí, la verdad que ya está haciendo calor, justamente ya va a venir el verano, entonces la piel o el tacto tienen varias funciones, ¿no? Sí. Esto los médicos lo saben a profundidad porque conocen la biología. Claro, y algunos sentidos más que están bien involucrados, tenemos obviamente los 5 principales que todo el mundo conoce, hay otros más que son el tema del equilibrio, por ejemplo. Eso lo hace el cerebelo. Claro, y el tema del propiocepción. Propiocepción también es otro tipo de sentido. Y hay algunos más que van muy relacionados siempre con los 5 que son los más principales, ¿no? Claro. Si te das cuenta, por ejemplo, justo tú estás hablando de la vista, ¿no? Sí. La sensación y percepción que nosotros tenemos es mediante la estructura del ojo y el nervio óptico. El nervio óptico. Pero el que transforma toda esa información es el lóbulo occipital. Claro, justamente ¿dónde está? Si recordamos. Aquí atrás. Atrás. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de tener esta información del lóbulo occipital, se transfiere a la corteza prefrontal y frontal para tomar decisiones sobre lo que estamos observando. Claro. Lo mismo sucede con los demás sentidos, ¿no? Por eso yo en no sé qué capítulo decía, ¿no? ¿Cuáles son, aparte de los 5 sentidos básicos o biológicos, cuáles son los otros 2 sentidos superiores? Que tú te quedaste medio loco. No recuerdo, claro, sí. Hay 2 sentidos superiores, ¿no? Que es el sentido del humor, de la gestión o regulación emocional. Emocionales, sí. Y el sentido común, ¿no? Para gestionar adecuadamente la información, ¿no? Entonces, yo siento que esos son esos 2 sentidos superiores desde mi aspecto para poder gestionar la información, tanto información efectiva como afectiva. Espérate, pero ¿te refieres a sensación? ¿Cómo me dijiste? Eso ya sería percepción. Claro, pero me dijiste algo de... sentidos, 2 sentidos. 2 sentidos. El sentido común y sentido emocional. ¿El sentido común te refieres a qué? Porque sentido común podría decir, yo podría explicarlo como que no te abrumes mucho de tantas cosas o no te compliques la vida, usa tu sentido común. Sí. Básicamente es eso. Hay un estudio, que esto se trabaja mucho en finanzas, que es la mejor solución es la más básica. Claro. La más fácil. Sí. O sea, cuando quieres resolver un problema, siempre vea lo fácil. ¿Por qué? Porque a veces nos supercomplicamos las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un tema de percepción. ¿No? Creemos cuando hacemos cosas más difíciles, van a salir mejor. Cuando lo que tenemos que hacer es empezar siempre por lo básico, por lo sencillo, por lo más... Por lo que se conoce todo el momento. Claro, por lo que cada uno tiene a su nivel de conocimiento. Sí. Entonces es ir poco a poco, lo más fácil, y luego ya te vas como que a lo más difícil, a lo que no conoces, a lo que no sabes, a lo que no has estudiado, a lo que no has practicado. Podría decir que mucha gente se complica la vida por no usar el sentido común. Exacto. Así exacto. Y luego del sentido común, o sea que es un tema ya de reflexión, es algo como habilidades duras, por decirlo así. ¿Ya? Luego está el otro sentido, que es el sentido del humor, que es cómo regulas, ¿no? Porque hay mucha gente, como bien explicábamos en el capítulo anterior, ¿no? Tema de inteligencia. Hay 3 tipos de inteligencia, ¿no? El que solo es rígido, el que solo es sí o sí cuadriculado. Solo esto aquí no se mueve nada más. Pero luego las otras 2 inteligencias, que es inteligencia emocional y inteligencia social. Social. ¿No? Entonces todo ello tiene que ver mucho con el tema de regulación, ¿no? El sentido propiamente de uno mismo, cómo regulas esa información y cómo regulas contigo mismo, ¿no? Claro, sí. Entrando al tema de las percepciones, ahora que ya acabamos dejando entrar un poco lo que es el tema de los sentidos, ¿no? El tema de las sensaciones. Hablando del tema de percepción, un pequeño concepto nada más para brindarles, es el proceso por el cual el cerebro organiza e interpreta la información sensorial para darle sentido. O sea que la percepción, digámoslo de una forma, es la interpretación por el cual nosotros logramos tener sentido, o sea, contacto, ¿no? Con la realidad, por así decirlo. Así es. Es el proceso de la información. Claro. Y tu respuesta hacia ello puede ser, no sé si negativa o positiva, o puede ser, digamos, dependiendo del contexto. Claro, y dependiendo de ti mismo también. También. Claro, en este aspecto, por ejemplo, cuando nosotros aceptamos o introducimos una información mediante los sentidos, lo que tenemos son las vías aferentes. ¿Ya? Sí, estas vías aferentes son del sistema nervioso central. Pero claro, hay una forma o un proceso en el cual
por ejemplo, el tacto, ¿no? Llega la información a la punta de tu dedo. Sí. La información que llega a la punta de tu dedo puede ser un pinchazo, una quemazón, algo helado, no sé, cualquier cosa, se transmite mediante los nervios. Estos nervios llegan al sistema nervioso central, Claro, sí. en el cual no procesa la información, sino que siente la información. Por eso es una sensación. Esta sensación, si lo vas repitiendo en el tiempo, se vuelve un sentimiento, porque vas sintiendo constantemente esa información. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que después va al sistema nervioso central, ¿no? Que es algo ya en procesos cognitivos básicos, más cognitivo, superiores, sí. ¿no? Que es el sentido y todo eso. Entonces, una vez que nosotros tengamos ya ese sentido, llegamos a la percepción, ¿no? Y ahí es donde está la frecuencia, intensidad, ¿no? Durabilidad, duración. De esta información de los sentidos es donde tú procesas y codificas. Ah, esto está muy caliente, esto está muy frío, esto pincha mucho, esto pincha menos, ¿no? Claro, estos son en temas biológicos, pero con palabras también hay información que llega a nuestros sentidos. Y hay palabras que pueden herir más, pueden herir menos, o incluso, depende cómo te lo tomes. Depende de cómo te lo tomas, pues. Pero es también un desarrollo personal. Porque a ti te pueden decir la noticia más fuerte, más dura del mundo, pero tú al haber trabajado tanto en ti mismo, ya sabes cómo gestionarlo, no te impacta tanto. En cambio, si no trabajas en ti mismo, no te conoces a ti mismo, no buscas en ramas científicas o por lo menos filosóficas de alto nivel, la información te va a chocar. O sea, mira, que justamente ya también tocamos este tema en podcasts anteriores, es el tema de que las personas aluden mucho o se lo toma muy personal los comentarios que uno realiza. Claro. Posiblemente, bueno, tú no conoces a la otra persona, ¿no? Pero esa persona de repente es bien graciosa, bien alegre, y hace comentarios tipo verdad, tipo mentira, pero en forma de broma. Ya depende de uno si consideras que ha sido afectado hacia ti o no. Y digamos que malo, entre comillas, es que esa persona se va a sentir mal, pero no lo va a demostrar. Posiblemente sea tipo hipócrita, sintiendo como que, ya sí dijo esto, ¿no? Y como que se da un poco la desconfianza. Ser verdadero o ser transparente, digamos que no ayuda mucho en las relaciones que tenemos. Ahí si te das cuenta también está un tema de comunicación. Sí. ¿No? Comunicación verbal, que es lo que tú transmites. Ajá. Pero sí puedes ver la reacción no verbal. La no verbal es la que se puede percibir sobre eso. Hay que tener un ojo clínico, que es lo que nos hacen practicar por lo menos en psicología. Cuanto más observes, más ves la realidad. ¿Te acuerdas de los porcentajes? Del 93% de la comunicación no verbal es el 93% de la comunicación es no verbal. No verbal. Claro. Solo el 7% es verbal, ¿no? Entonces tú puedes transmitir una información y de buena gana, pero la otra persona también depende de su percepción, ¿no? Sí, claro. Bueno, entrando un poco más al proceso en sí, como es el tema de la parte sensorial, tenemos un proceso de 3 pasos. Es la recepción, tenemos acá que es la transducción y la transmisión. Básicamente es como que la información entra, se procesa y digamos sale en tres simples pasos. Claro, la información llega al cerebro. Esta es una información por las vías aferentes. Ajá. Es la que ingresa al cerebro y digamos, codifica la información para poder tener una toma de acción. Esa toma de acción va directamente al sistema nervioso periférico para hablar, para abrir más los ojos, para tocar, para hablar, todo ello, ¿no? Entonces, esta es una vía eferente, ¿no? Y con ello ya tomamos acción y no solo pensamos, ¿no? Claro, y bueno, justamente también es un poco importante tener en cuenta cómo el cerebro selecciona ciertas cosas, digamos, de lo que tú percibes o de lo que uno siente. Claro. Sí, es como que lo que le conviene más, o no sé cómo explicarlo, la verdad. Este es un tema ya de atención. Sí. Atención, concentración, temas de dopamina también. Procesos cognitivos, ¿no? Procesos cognitivos tanto básicos como superiores, ¿no? Sí. Y la gestión que tiene uno mismo, ¿no? Ajá. Tanto por edad, por experiencia y por trabajo práctico. Continuando también el tema de lo que es percepción, hay algunos datos interesantes del tema de los procesos sensoreceptivos, que bueno, el tema de las ilusiones ópticas, por ejemplo,
que es lo más común y habitual casi en todo el mundo, y algunos piensan o lo confunden con temas de, uy, estoy mal, me siento, creo que estoy enfermo, creo que estoy alucinando, como dicen, pero Claro, es diferente alucinación que ilusión. claro, de hecho, ¿no? En el Gestalt, por ejemplo, se habla mucho o se hacen muchas figuritas Ajá, de doble sentido, ¿no? ¿Qué ves? ¿Dos caras o ves una copa? ¿Qué ves? ¿Un pájaro? O sea, un pato creo que era o un conejo. un pato o un conejo, claro. Entonces, también es un tema de en qué posición estás, ¿no? O qué tan receptivo es tu observación y tu procesamiento de esa información, ¿no? Entonces, eso depende de muchas cosas, biológicas, culturales. Como ves la vida también. Claro, es que, De hecho, hay test que saca justamente con eso de Gestalt, que se basa mucho en Gestalt, y que realmente no se han de fiar, pues son test simplemente para matar el rato y saca tu personalidad, saca qué tipo de pensamiento tienes. no, claro, De es hecho, que sí. ahí está el nivel de conocimiento, ¿no? Ajá, O sea, una persona que no ha estudiado psicología se mete en internet y cree que cualquier test de personalidad o psicológico vale para todo, ¿no? sí, No es así. En la carrera luego vas viendo aspectos que están más contrastados, por ejemplo, el tema de personalidad ahora mismo son los cinco grandes, ¿no? El Big el Five. Big Five, Eh, Ahora, el tema de percepción son otras aplicaciones, ¿no? claro, Entonces eso depende mucho, ¿no? El tema de percepción también está relacionado con el tema de inteligencia, ¿no? Las capacidades que tú tengas, capacidades, tanto biológicas como cuánto has trabajado para poder mejorar esa percepción, ¿no? ¿Qué información obtienes? ¿No? También es un otro fluctuante que es el ámbito en el que te rodeas, ¿no? claro. Tipo de familia funcional, disfuncional, no sé, comunidades, países también, ¿no? ¿Qué apoyos tienes por parte del gobierno? ¿Qué o también dónde tú vas a buscar esa información, ¿no? Claro, Todo, sí. Bueno, continuando con el tema de las ilusiones, regresando un poco ya a estos puntos, el tema de ilusión, pues básicamente es que el proceso de la información que se está dando está mal en el tema de la ilusión. Es que, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Claro, también vamos Siempre a ese punto, ¿no? eso, ¿no? Sí. Pero bueno, la información que tú visualizas, no sé, posiblemente estás de sueño, te has levantado así todo nublado y piensas, oye, mira la ventana y piensas que hay un gato ahí posiblemente trepando. A mí lo que me ha sucedido muchas veces es que me he levantado muy temprano, o a lo mejor algún día que me iba de fiesta, me levanto tarde, entonces se me desregularizan mis horarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pequeñito, por ejemplo, no me iba de fiesta, pero sí hacía mucho deporte. Y me iba a jugar a fútbol, iba a natación, no sé. Me acuerdo un día que fuimos a la Videna Ya. y justo me había inscrito a un equipo de fútbol para la selección. Era como una prelista para jugar en la selección. Entonces tuvimos que ir, creo que a las 10 11 teníamos que estar allí. Pero claro, a mí me metían a natación a las 7 de la mañana. Uf, Entonces, en mi barrio, pues medio alocados éramos con todos mis amigos y nos íbamos a jugar a las 4 de la mañana al fútbol. 4 de la mañana. A un parque que estaba cerca de unos bomberos. Ok. Entonces a las 3 de la mañana salíamos los que nos despertábamos. Rafa, Smith, Piero, vamos a jugar ya, vamos. A las 4 de la mañana jugábamos ahí donde los bomberos. De ahí llegué aquí a las 6, pues sería, ¿no? Desayuné, me fui a natación. Después de irme a natación, fui a hacer la prelista de la selección. Ya. Y me quedé dormido. Literalmente, cuando me estaban llevando para hacer la preselección, me quedé dormido. Entonces me despierto, tal, juego, tal, vuelvo a mi casa, pero claro, yo estaba cansadísimo. Ya se imagina. Entonces, yo me despierto y es como que hora es, dónde estoy. Era de noche, ¿sabes? Y no sabía ni a qué hora era, ni dónde estábamos, ni nada. Me ha pasado una vez, sí. La percepción es cuánto gestionas también tu horario, ¿no? Sí. Por ejemplo, en ámbitos de fiesta lo mismo, te vas a las 3 de la mañana, luego te duermes, luego tal, y a lo mejor te haces una siesta en la tarde, que eso se hace mucho en España. Por ejemplo, el tema de cuando hay fiestas pueblerinas y todo eso, que es muy interesante, las fiestas duran una semana. O sea, de fin de semana a fin de semana. Como acá en provincias, pero claro,
Ajá, es que mismamente esas costumbres son de España. Sí, claro, ha venido acá a España. Haciendo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, claro, tú llegabas a las 5 de la mañana a tu casa, de ahí dormías, te despertabas a las 10 11, ibas a la peña a tomar tu desayuno, tu comida tal, te echabas la siesta, y cuando te despertabas no sabías si eran las 7 de la mañana, las 7 de la noche, las 3 de la tarde, no, porque ya despertabas de noche. Despertabas de noche. Entonces es como que dices, ¿qué hora es? ¿Está amaneciendo o está anocheciendo? Claro, y ya hasta que no ves el teléfono, entonces tu percepción en ese momento es también de la regulación que tú tengas, ¿no? También, claro. Otro punto más referente a lo que son los procesos sensoperceptivos, el tema de la adaptación sensorial. El clásico ejemplo es de que entras a un lugar, a un distrito, por así decirlo, una casa, o un ambiente nuevo y sientes un olor extraño, feo, bonito, rico. Y después de un tiempo, obviamente, te vas a adaptar. Se adapta, es claro. Por ejemplo, esto es interesante porque cuando yo estuve trabajando en la inmobiliaria, ¿Ya? O sea, yo he trabajado como 7 años en inmobiliaria, entonces en España, tanto en España como aquí en Perú. Entonces, para captar una propiedad, siempre vas conociendo sitios nuevos. Sí. Entonces, hemos vendido proyectos. En proyectos ves casas nuevas, totalmente construidas. Hemos vendido terrenos, que es todo plano y dependiendo, ¿no? Algunos tienen bases, otros no tienen bases, no tienen lo mínimo. Y luego has entrado a casas donde viven personas. Ya. Las mismas personas quieren vender su propiedad, pero no tienen dónde irse hasta que vendan su propiedad. Claro, sí. ¿No? Entonces tú entras y dices, escucha, mira, todo un departamento de 80, 90 metros cuadrados, otras son más grandes, ¿no? Pero en promedio casi todas las familias tienen un departamento. Ves ahí diferente información, ¿no? Diferentes olores, diferentes distribuciones, diferentes cosas personales que tienen las personas. Entonces tú, viendo eso, vas como que adaptándote a tener más abertura sobre las personas, ¿no? No, ya no te quedas solo en que lo que yo he experimentado, sino con las experiencias diferentes, vas viendo que todos son diferentes y que cada uno tiene diferentes experiencias, cada uno tiene diferentes recuerdos, ¿no? Dónde han ido, dónde se han movido, muchos han ido al extranjero, muchos no, entonces ahí te vas adaptando, por lo menos yo me he ido adaptando a esa abertura de conocer un poco más a fondo a las personas gracias a la inmobiliaria. Claro. Entonces, hay personas que, por ejemplo, no han socializado mucho, ¿no? Uy, se les complica muchísimo adaptarse. Lo castigan mucho y no le dejan salir. Entonces, cuando salen fuera, pues tienen esa fobia social muchas veces. Sí, esa fobia que está bien marcada. No están adaptados a esas, digamos, esos ambientes, esos lugares, claro, esas condiciones de vida. A tener esa inteligencia, ¿no? Claro, ese aspecto de temor, que en un principio conocer algo nuevo siempre da miedo, ¿no? Pero luego te vas adaptando. Claro, justamente ese es el tema de adaptación como tal. De manera general, pues, ¿no? El tema de adaptación, como si es conocido. Tenemos otro punto más, el tema de la paradoja de la elección. Bueno, ese es básicamente tener varias opciones, ¿no? Y no saber por cuál elegir, de tanto que puede ser buenas o no. Había una película que se llamaba Tú decides. No me acuerdo ahora mismo el título, pero lo que era un psicópata. ¿Ya? Que decía, tú tienes la potestad de elegir. Y siempre te daba dos variables. O eliges esto o eliges otro. Y te decía, depende de la información que tú tengas, mejor decides. Pero claro, ese psicópata lo que hacía era que te daba el peor y el menos peor. Claro. No te daba ni lo bueno ni lo malo, no era muy polar, ¿no? Sino era todo como sí. ¿Qué eliges? ¿El mal o el mar menor? ¿No? Entonces, era muy polarizado. Entre el cáncer o el SIDA, vas a decir. Claro. Claro, es el tema así. Entonces era como que... Pero claro, la percepción o la paradoja de la elección es también... Por eso yo siempre digo, ¿no? La información es poder. Cuanto más te informes, mejores tomas de decisiones vas a tener. No solo por un tema de corteza frontal, prefrontal, de toma de decisiones, o trastornos como el TDAH que les afecta mucho a la toma de decisiones, no a la motivación, sino que
también es un tema de cuando tú das esa predisponibilidad a seguir educándote, a seguir estudiando, a seguir creciendo, a seguir conociendo a personas que sepan mucho, para que tú puedas aprender, ¿no? Claro. Y tomar más, porque eso vas a tener mejor información y vas a tomar mejores decisiones. Claro, no es que tampoco exista una buena elección, sino es mediante el proceso de información que tengas bastante acumulada. Así es. Claro, o sea, básicamente nuestra libertad se basa en elegir, ¿no? No hay que quitar nuestra libertad propia de elegir. Claro. ¿Qué vas a decir a la otra persona? Ay, elige por mí, qué cosa me conviene. Claro, eso ya incluso en bases externas, por ejemplo, se podría llegar a un tema de trastorno de evitación, ¿no? También. O trastorno de dependencia. También es otro. ¿No? Entonces, por eso siempre digo, las personas más inteligentes son las más individuales, las más independientes. Porque toman decisiones solos, pero no solo para un beneficio común, sino para un beneficio de tanto para integral persona como para los demás. Integral, sí. Otro tema también importante, otro punto importante acerca de las sensaciones sensoperceptivas es el tema del tiempo, que es subjetivo, ¿no? Que a cada persona, mientras haces muchas cosas, se te va el tiempo rápido, mientras haces poco o nada, se te va el tiempo lento, o si es que no te gusta la actividad que estás haciendo, se te pasa el tiempo lento. Y es más, otro punto que es el tema de la espera. Yo espero a este día, por ejemplo, de mi cumpleaños, que queda una semana, y se te hace infinito los días y las horas, por estar esperando. Es un poco, justamente, subjetivo y un poco contradictorio, ¿no? Yo siento que el tiempo pasa rápido, pero a la vez siento que no, y uno piensa como que sí. Totalmente, eso es percepción. Claro, la percepción implica mucho. Pasa igual para todos. Para todos. Lo que pasa es que cada persona, dependiendo de cómo sea, pasa más rápido o más lento, ¿no? Como tú bien dices, cuanto más hago, más rápido pasan las horas. Eso es lo que pasa siempre. A mí, por ejemplo, me sucede que hago tantas cosas que siento que el tiempo no me alcanza. Eso es lo que me pasaba a mí. Tienes tantas cosas que hacer o tantas cosas que tienes que hacerlas, pero no te alcanza el tiempo. Claro. Y uno podría suponer que es por el tema de organización. ¿Consideras que sea tema de organización? No, es que más que un tema de organización también es la visión que tengas tú en tu vida. Por ejemplo, yo quiero hacer muchas cosas porque creo que tengo las capacidades de hacerlas, pero también tengo que organizar y dar prioridades, ¿no? Claro, que hace prioridades primero también. Lo urgente, lo urgente. Claro, eso. O sea, por eso hay una serie de herramientas también para gestionar. En psicología organizacional mucho se lleva eso, ¿no? El tema de gestión de tiempo. Los empresarios también hablan mucho de ello, ¿no? O sea, ¿a qué importancia le das tu tiempo, no? Uh-huh. Entonces, tu tiempo va a pasar para todo el mundo lo mismo, pero en ese tiempo cómo aprovechas tú también es cómo se transforma tu desarrollo personal, ¿no? Claro. Cristiano Ronaldo, ¿cuánto tiempo dedica a su entrenamiento? ¿No? El mejor físico cuántico de la ciencia, ¿cuántas horas dedica a su investigación, su trabajo? Claro. Pero una persona que tiene depresión, a lo mejor el tiempo va más lento, no hay muchas estructuras de poder crecer mucho por un tema ya biológico o factor ambiental, ¿no? Entonces también puede pararse a no avanzar tanto, ¿no? O sea, su tiempo es más limitado, sus procesos también son más limitados. Entonces, varía mucho esta percepción del tiempo, ¿no? Claro. Hay otro punto más que también es importante mencionar acá acerca de estas sensaciones perceptivas, es el tema del dolor como tal. Dice que es también un poco complejo, ¿no? O sea, es como decir en el tema del frío, que es mental, o el calor, que es mental. Posiblemente sí, posiblemente no sé cómo podría explicar esta parte. Y el tema igual que el dolor, porque hay personas que, digamos, están acostumbradas a ese golpe o a ese dolor físico o psicológico, como que ya pasa. Claro. A mí, por ejemplo, tú me ves, soy bastante delgadito, ¿ya? Pero yo entreno bastante fuerza, ¿no? Me lo puede decir aquí mi primo Paolo, que me entrenaba. Yo es un momento que estoy bien entrenado, no subo un poquito de peso, pero no engordo. Justamente. Pero levanto bastante peso. Claro. O sea, y tengo fuerza bastante. Entonces, cuando yo juego al fútbol, dicen, a gorditos yo los he tirado, pero gorditos de 100 kilos, 120 kilos, haciendo un poco de hombro, los he mandado al suelo. Es como una costumbre, puede ser, el cuerpo...
es un tema primero de adaptación. O sea, otro de práctica, de que mejora tu fuerza, tu rendimiento, tal. Y otro también es cómo tú también te sientas, ¿no? Si tú te vas, tienes ese autodiálogo de decir, yo puedo ser más fuerte, yo puedo crecer más, yo puedo hacer eso más. O sea, ya tienes una predisposición a querer ser eso, ¿no? Justamente eso es percepción, pero hay algún psicólogo que habla, me parece, creo que es como un factor protector tuyo, ¿no? Como que créete lo que te estás diciendo, lo que estás haciendo. Soy un digamos, un gimnasta, soy un futbolista profesional y tú haces esos deportes y como que tu cerebro y como que entras tú en otro personaje. Claro, esa es la autopercepción, ¿no? Y eso también depende de tus capacidades, porque también, obvio. Si tú dices, ya, yo soy delgado, pero me voy a romper entrenando, pues no lo vas a conseguir, ¿no? Poco a poco, siempre, claro. Hay que ver exactamente. Poco a poco. No hay que alocarse, no hay que tener esa sensación de tranquilidad y empezar de poco, despacio, ¿no? Claro, no irte del tirón porque no lo vas a conseguir, ¿no? Yo de aquí a mañana, por ejemplo, no voy a estar levantando 300 kilos de peso. Pues. No. Entonces, sí, poco a poco, ¿no? Pero hay otro aspecto también de la percepción del dolor sobre el sistema nervioso periférico. Sí. O sea, sobre la sensación. ¿Por qué? Porque hay personas que sus nervios periféricos están atrofiados. Entonces no sienten. No sienten. Entonces al no sentir es como que te cortan esas vías que son nervios. Y que es el dolor. El dolor. Claro. Entonces hay personas... en la India había un señor que, por ejemplo, pisaba clavos, carbón, con fuego, y no sentía. Claro, sí. Su piel no se enrojecía porque no tenía ese estímulo automático que tenemos en el sistema automático del dolor. Al no sentirlo, no reaccionaba tampoco la piel. Y tu cerebro tampoco reacciona. Y claro, esto es un peligro, porque tú te puedes quemar el pantalón, te puedes quemar tal y no te sientes y a lo mejor se ha carbonizado tu piel porque hay un momento de umbral, o sea, por mucho que no claro, tu piel, al fin y al cabo la piel sigue siendo material. La piel es material, claro, es material. Músculos, cartílagos, ¿no? Sí. Entonces... Es un mal, básicamente. Sí, no sé si se llamará trastorno o no, los médicos tendrán mayor conocimiento, sí. Pero también es un peligro, porque esta percepción es que si yo no tengo estas vías aferentes del dolor, literalmente estoy desprotegido. Sí, estás protegido. Me puedo cortar la mano y yo sigo y sigue, pero está sangrando. Claro, por eso tenemos nervios por los nervios, sí. El cuerpo, porque cualquier factor externo que toque nuestro cuerpo ya tenemos esa información. Es como una alerta, ¿no? Una alerta, sí, claro, de eso. Sentido arácnido podría ser. Otro punto más acerca de datos interesantes es el tema del efecto placebo, el conocido efecto placebo, normalmente con las pastillas que te dan, o cualquier infusión, ¿no? Para que digan, no, esto es para que te relajes, y como que tú te la creíste, ya te la creías. Consumes, por ejemplo, pastillas para dormir, pero no son efectos placebo, pastillas que no son para dormir como tal, simplemente para que te hagan sentir la sensación de que sí vas a poder dormir, porque ya te lo dijeron, te lo metieron en la cabeza. Y sucede, sí. Como tipo embarazo psicológico, o que te digan que sucede, o sea, como el tema de... Es un tema psicológico. Te dicen, ¿tú estás solo o te sientes solo? ¿No? Entonces, hay filosofías que te hacen decir que siempre estás con alguien imaginario cerca tuyo para que no te sientas solo, ¿no? ¿Con quién estás? ¿Contigo mismo? O con Dios, o con Papá Noel, no sé, con cosas que no están en la realidad, ¿no? Ajá. Entonces, es como que un tema de percepción para que no te sientas solo, ¿no? Sí. Siempre vas a estar con tu mamá, con tu papá, eso es, ¿no? Eso. Pero también hay otro aspecto que ahora ya es más real, ¿no? Que un tema, es que desde que nacemos nosotros, siempre tenemos un tema de apego hacia alguien. Normalmente ese apego es hacia el papá o la mamá. ¿Qué es lo que surge? Que hay papás que han abandonado a sus hijos. Hay papás que en pandemia han muerto, ¿no? Entonces hay muchos aspectos en los cuales ya no estás físicamente con esa persona. Entonces al no estar físicamente con esa persona, lo que pierdes es esa sensación de seguridad, de apego, claro, ¿no? Sí. Es más, si tienes ya una familia disfuncional, menos aún, ¿no? Entonces siempre tienes que buscar algo
que tengas seguro, ¿no? Algún apego que digas, pucha, yo con esta persona o con este ser o con esto tal puedo apegarme, ¿no? Entonces ahí es donde ha venido el tema de las mascotas. Las mascotas cuando son animales que son muy agradecidos. Sí. Y son realmente... Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, cuando una persona, por ejemplo, ha sido abandonada desde pequeñito, no siente ese mismo cariño que cuando ha tenido una familia o unas personas que la han querido, ¿no? Los animales. Entonces, ahí es donde están ingresando los animales. Sí. Que los animales no te critican, no te abandonan, suelen ser más cariñosos, suelen ser más equilibrados, porque la naturaleza es más equilibrada que la sociedad, en realidad, la sociedad peruana no, la sociedad humana, ¿no? Claro. Los animales, por eso la naturaleza te equilibra. Justo el tema del tener una mascota, siempre se le recomienda a personas que tienen o padezcan depresión. Ansiedad, depresión y varios trastornos. Literalmente, pero la depresión es sí, el foco claro. Una mascota te va a ayudar, lo que te gusta, el perro, gato. Y en su momento yo he escuchado varios psicólogos, varios pseudolíderes que hablan que cómo vas a cambiar a tus papás por animales. Es que hay que ver la situación, no hay que prejuzgar, no se puede generalizar, ¿no? Porque los animales, como digo, ¿no? Las mascotas te van a dar más beneficios y es más, hay estudios actualizados que hablan, ¿no? Las personas han dicho que son mejores personas con sus mascotas. Sobre todo con perros, ¿no? Sí, claro. Bueno, perros o gatos, ¿no? Eso depende. Claro, depende también de la personalidad, ¿no? También. Yo, por ejemplo, personalmente, los gatos no me gustan por un tema de alergia, porque también son como que tú tienes que ser el sumiso de ellos. Me gusta, sí, pero a mí me gustan los gatos pequeños, no los grandes. Los perros sí, grandes y pequeños. A mí los perros me gustan todos. Entonces, bueno, pero son más cariñosos, entonces hay que ver esta situación y no es que sea buen animal, sino que te están dando algo que es natural también en la persona, que es sentirse querido y cercano a alguien que te da ese equilibrio emocional. Tal vez podría, mira, ahora he visto que hay, por así decirlo, robots que en las escuelas, sobre todo en universidades, donde los estudiantes van a preguntar cualquier cosa del tema de la clase y te responden tal cual. Y he escuchado que hay profesores que dicen que está bien digamos, ese robot y que posiblemente sería mejor que también tenga cada persona lo tenga en su casa. ¿Por qué? Porque al menos tienes a alguien o algo que escucha pero que no te critica, porque normalmente la persona se siente criticada. Uno se siente como que, ya me estás preguntando y repreguntando las cosas, por ejemplo, los profesores, ¿no? Le preguntas un tema y el profesor como que ya a veces hay algunos que no te soportan y te mandan a volar. Pero el tema del robot que justamente me lo comentaron, creo que es en Japón o China, que lo implementaron y básicamente que los alumnos están contentísimos, ¿no? Y ahora justamente también el tema de que cada persona puede tener un robot posiblemente para que se sientan más acompañadas en vez de un animal. Sí, también se está diciendo que los gobiernos sean manejados por robots porque son más equilibrados. No hay fallas. Claro, no hay fallas. Ahí en tema de leyes, en tema de juzgados, de jueces, van a ser bien regulados porque la información está ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, muchos abogados tienen miedo de eso, porque es verdad, o sea, las personas son, y sabiendo el tipo de políticos, de jueces que hay aquí en Perú, claro, las leyes tampoco benefician, entonces todas estas personas han estudiado en su mayoría abogacía, entonces puede ser un negocio que ya no sea tan rentable en un futuro, eso sí lo he visto incluso en abogados profesionales que han hablado de eso, ¿no? Como la contabilidad también. Entonces, la contabilidad lo mismo, sí, ¿no? Pero lo que pasa es que no es fluctuante, tampoco. En el año 2000 también se dijo de las computadoras. O sea, siempre se va a necesitar esa mano humana. Por eso hay que tener también mayor desarrollo profesional, ¿no? Para que seas una persona que pueda gestionar estos robots, no los robots. Claro. Bueno, cerrando acá este tema, entramos un poco a lo que es la psicología Gestalt. ¿Te gustaría leer un poco de su historia? ¿Algunos precursores tal vez? ¿O algunos, digamos, de los representantes más importantes? Podría ser Max Wertheimer. Claro, esta rama de la psicología se gestó como que, no del inicio, como el estructuralismo, el fundamentalismo,
sino que se fundó en el siglo XX, ¿no? O sea, ya en 1900 y pico, ¿no? Claro. Creo que en 1940 aproximadamente. Esto fue en Alemania, ¿no? Entonces estas personas lo que hacían era que querían unificar todos los aspectos que estaban como que disgregados, por decirlo así, ¿no? Tema de sensación, tema de percepción, un tema de estructuras del cerebro, un tema del yo, del ello, ¿no? Entonces, como que todo se hacía por partes, ¿no? Se desintegraban las partes. Y ellos, Entonces la Gestalt dijo, no hay que desintegrar nada, ajá, todo es holístico y todo se puede ver desde una perspectiva en conjunto, pero tu perspectiva hace ver tu realidad y otras perspectivas hacen ver otras realidades, ¿no? Entonces siempre hay una imagen que a mí me interesó en la resolución de problemas, que es, por ejemplo, entre tú y yo, aquí ponemos un número así, un número así, como cualquier número. un 6, Ya. un 6, pero desde tu perspectiva tú ves un 9 Ah, claro, y desde mi perspectiva yo veo un 6. Entonces ellos mismos decían, ¿quién te da la razón? claro. Ahí va el tema justamente de que, Eso es percepción. ajá, Entonces, es bueno, entonces ellos hablan siempre de la perspectiva, ¿no? Imágenes, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que primero ves? ¿Qué es lo que primero no ves? ¿No? ¿Qué es lo segundo? Entonces ahí es donde también un tema de capacidades, ¿no? sí. Pero también un tema de que puedas solucionar situaciones, tanto uno mismo como con otras personas, viendo la perspectiva o la realidad desde varios enfoques, desde varias áreas, ¿no? Y es muy Bien. interesante. Sí, algunos principios de esta escuela, de la Gestalt, que son principios, digamos, básicos y que son, digamos, bien conocidos, como por ejemplo el tema de la proximidad, que básicamente que los elementos están, o elementos que se encuentran cerca unos de otros, tienden a ser parecidos, como un grupo, como agrupándolos, ¿no? Claro, esto pasa por ejemplo en comunidades, ¿no? Sí. Y ahora ya no se habla de sociedad, se habla de comunidades, comunidades empresariales, comunidades estudiantes, comunidades científicas, comunidades religiosas, comunidades tal. Entonces, cuanto más te acerques a ello, más similitud vas a ver a tu percepción también. Claro. Otro punto más acerca de ello es la similitud, que básicamente que los elementos son similares en apariencia, tienden a estar agrupados, o sea, elementos que son básicamente iguales. El cerebro digamos, lo organiza como que, son los mismos, son lo agrupas. Todos los empresarios con camisa, todos los judíos con sus ramilletes. No sé si también esa cosa que se ponen en la Todas cabeza. las islámicas con su velo. Eso. Siempre vas como que reestructurando, ¿no? Eso es el llamado prejuicio. Luego está la continuidad, que es, por ejemplo, la relación de información entre uno y otro. O sea, ¿cómo relacionas tú un ámbito de vida personal con vida profesional, con vida familiar, ¿no? Vas continuando la línea, porque no todo el mundo se queda las 24 horas en empresario, no todo el mundo las 24 horas se queda estudiando o trabajando, ¿no? Sí, el siguiente punto, aparte de la continuidad, es el cierre, que es básicamente que tendemos a completar las figuras incompletas, que digamos que posiblemente falte un número, ¿no? Que hacemos el símil, un número, pero que no está completamente hecho, y el cerebro básicamente lo rejunta y lo ajusta para que sea completa. Esto, por ejemplo, se hace también con niños pequeños. Sí, mucho, ¿no? con ellos, trabajo con eso. Le pone una letra, un espacio, otra letra, ¿no? Entonces, como que así el cerebro también termina una frase, una oración. Una oración para que tengas... Eso es un tema de estimulación. Estimulación, ¿no? cognitiva. Y bueno, el último punto pues es el tema de la figura y fondo como tal, ¿no? El conocido como que ¿qué ves primero? No claro. sé. O sea, como que ya ahí ya depende de tu sentido, de lo que quieras percibir también ya. Claro, y también la intensidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, con esto juegan muchos vendedores, ¿no? Los vendedores siempre te venden el mayor beneficio, pero no te dicen las desventajas, también. ¿no? Entonces es un tema también de percepción, figura y fondo, ¿no? Por eso siempre digo, la información es poder, ¿no? Nunca o no siempre hay, las cosas son buenas o malas, sino cómo las gestionas, ¿no? Entonces, cómo lo gestionas. Depende de tu percepción, puede ser buena, pueden ser malas, ¿no? Por eso cada uno tiene su área laboral, su área de tal, o sea, cuanto más te informes, más vas a entender. Entonces, en este aspecto, también lo que podemos ver algo muy relevante en temas de percepción, ya no solo de forma cognitiva, ¿no? No solo por los sentidos, no solo lo visual, no solo lo, digamos, el procesamiento de información, ¿no? O sea, no solo todo lo que ingresa a nuestro interior, sino cómo gestionamos
¿no? El tema. Y yo creo que un tema muy interesante es el tema de la empatía. Claro, el tema de la empatía. Porque el tema de la empatía es también un tema de percepción, ¿no? No solo de sensación, que también puede ver por ahí un tema desde niño, ¿no? Desde que naces, incluso que dicen que hay personas que desde el vientre ya empiezan a sentir. Este sentir es por los sentimientos, ¿no? Que a la larga se puede transformar en sentimientos, ¿no? Pero también hay un tema de percepción, ¿no? Desde pequeñitos, si nos han enseñado, si tenemos las áreas del cerebro adecuadas, vamos a tener más un tema de empatía por un tema de percepción. Esta empatía también se trabaja, ¿no? Entonces, la misma definición lo que habla es tener la capacidad. O sea, hay que trabajar. Hay que trabajarse, pues. Hay que trabajar. Se desarrolle solo. O sea, entonces hay que tener la capacidad para comprender y compartir los sentimientos de otra persona, ¿no? En este sentido, no todo el mundo tiene. No todo el mundo. No todo el mundo. Se supone que un psicólogo debería de tenerla. Sí, justamente el tema de los psicólogos normalmente pues sugiere que tengan la empatía o tener la empatía, digamos, bien trabajada, ¿no? Porque posiblemente en una terapia, en una psicoterapia que se puede brindar, comparten mucho con ese paciente, que básicamente el psicólogo y pacientes están experimentando esas sensaciones de tristeza, por ejemplo, por experiencias del psicólogo que mismo ha experimentado igual que el paciente. El mismo rapport. Claro, así que, bueno, la empatía también podríamos decir que tiene algunos aspectos negativos y aspectos positivos. Claro, de hecho, como siempre digo, no hay, las cosas no son ni buenas ni malas, claro. Es cómo lo gestiones y cómo lo apliques, ¿no? En este sentido yo también podría decir que los psicólogos, o en general todas las personas, también intentan como que brindar su experiencia a lo vivido. O sea, claro, difícilmente que tú enseñes algo que no sepas. Claro, es obvio, ¿no? Sí. O enseñas algo a tu nivel de conocimiento, tu nivel de gestión, tu nivel de apertura, ¿no? Este tema de salir de la zona de confort, ¿no? ¿Cuánto experimentas más? Cuantas más personas conozcas, ¿no? Más vas a empatizar, cuanto más observes, cuanto más conversas con las personas, no solo un tema de imaginación, ¿no? Yo creo que es así, no. Por eso el método científico es mediante la observación, ¿no? Claro. Entonces, pros, o bueno, en este caso hay componentes también de la empatía, ¿no? Para que podamos entender que la empatía no solo es ponerse en el pie de los demás. Esa es la definición común y tradicional, ¿no? Ponerte en los zapatos de otro. Pero es muy general y como que la gente, ya sí te comprendí, ya entendí, pero ¿qué más quiere? Claro, ¿qué más quiere? Y cuando en realidad no estoy solucionando su problema, sino que le estoy agravando el problema, ¿no? Claro. Entonces, por eso hay que tener una habilidad súper grande y bueno, desde nuestra área de trabajo de psicología lo que tenemos que hacer es ser más empáticos, ¿no? Pero siempre concientizando a las personas por el tema del empatía. Y también dándoles tomas de acciones, ¿no? O sea, porque de nada sirve cognitivamente pensar... Se te va, entra por acá y se va. Claro, y luego no hacer, ¿no? Por eso la psicología es cognitivo, o sea, mente y conductual, ¿no? Claro. Así es. Bueno, algunos componentes de la empatía como tal, pues, digamos que son 3 tipos, o no 3 tipos no, sino que en conjunto hacen que sea una persona realmente empática, que es la parte cognitiva, empatía cognitiva, que se refiere, pues, a la capacidad de comprender la perspectiva o el estado mental de otra persona. Nada más estado mental, la parte cognitiva. Por ejemplo, en este aspecto surgen los psicópatas. Bueno, sí. ¿No? Entonces, los psicópatas no es que no tengan empatía, tienen empatía. Lo que pasa que no procesan cómo va a ser la reacción de la persona, ¿no? Entonces dicen, no, pero si yo estoy pensando así, los que se deberían poner en mis zapatos son ellos hacia los míos, no yo hacia ellos. Entonces, cognitivamente yo siento que la otra persona debe pensar así, pero no viceversa. Entonces, esa es la problemática de psicópata. Aunque actualmente ya psicópatas se está ingresando más a un tema de trastorno antisocial. ¿Antisocial? Sí. Yo pensaba que se estaba retirando. No, está ingresando porque es la rotura de normas sociales. Bueno, sí, pero justamente el tema de la empatía es donde se detiene, porque el psicópata básicamente no es empático. Sí es empático, cognitivamente. En su mundo es empático.
El antisocial, por ejemplo, sí tienes empatía, por así No, el decirlo. antisocial no tiene empatía, por eso rompen normas sociales. El antisocial básicamente está trastornado, por así decirlo, en romper esas normas, pero bueno, es bien complicado, la verdad. A ver, aclaremos. No se puede aclarar, no puedo No se aclararlo. puede. A ver, se puede. termina de aclarar, porque se supone que se diferencia mucho el antisocial del psicópata justamente por el tema de la empatía. No, es que psicópata es enfermo mental. Psico, Bueno, mente, y pata es enfermedad. bueno, Entonces, estar enfermo de la cabeza es como decir un esquizofrénico es psicópata, y no es así. Un psicótico es psicópata y no es así. claro, no. Entonces, por eso digo, psicópata es estar mal de la mente. Pero es que un trastorno evitativo también es como que estar supuestamente enfermo. Y una persona que tiene un trastorno de evitación no ataca, es más, se aleja. Por eso digo, psicópata ya se está borrando esa palabra porque no es el término adecuado, sino es el término que está ingresando a lo antisocial. ¿Por qué? Porque lo antisocial, trastornos que estaban tanto el psicópata como sociópata, están ingresando al trastorno antisocial, porque rompes normas sociales. O sea, en este caso, normas de empatía, normas de respeto, claro, normas por de definición, valores, normas legales. Claro, por definición y obviamente por una estructura más adecuada, sí, posiblemente ingrese, pero como sabemos, más adelante igual se estructure, así como pasó con el tema del autismo y los diferentes tipos del Asperger que estaban ingresados y después no, y que fueron subtipos, tipo 3, tipo... La última investigación que yo leí es eso, que se está ya incorporando el psicópata al antisocial, porque es una definición más exacta. No se puede... Claro, sí, es bien exacta para ellos, sí, eso es obvio porque sí, obviamente rompe las reglas totalmente. Es que dejamos en claro ahí por mientras. En este aspecto, para cerrar la idea, es que los antisociales sí tienen empatía, pero la perspectiva de la empatía está totalmente errada, ¿no? Claro, a eso iba. Entonces, sí, a eso la iba. verdadera, digamos, otra función que va de la mano con la empatía cognitiva es la empatía emocional. Esa es la que realmente te ayuda a poder gestionar adecuadamente la empatía. O sea, empatía cognitiva, ahora vamos a empatía emocional. A ver, la empatía emocional, pues también conocida como contagio emocional, se refiere a la capacidad de compartir las emociones de otra persona. Claro. Ahora, a ver, digamos que sumamos cognitivo más emocional. ¿Puede ser? Claro, cognitivo es más de reflexión, más de... Claro. Si es así, es así. O sea, del punto A al punto B. Y lo emocional es ver y observar a la persona. ¿Por qué le duele esto? ¿O por qué se alegra de esto? Claro, bien. Entonces, vas relacionando, porque el conocimiento es así, se basa en relaciones, ¿no? Relaciono esto por esto, esto por esto, esto por esto, A, B, A, B, A, B. Entonces, si yo empatizo con gente que es muy motivada, que es muy exitosa, vamos a empatizar con ellos y vamos incluso a adaptarnos a ellos, ¿no? En cambio, si estoy constantemente, por ejemplo, con personas con depresión, vamos a empatizar mucho con emociones, su sintomatología, ¿no? Básicamente vamos a adaptar esas emociones que no son tan, digamos, de aspecto de bienestar, ¿no? Con las personas. Continuando con el emocional, la tercer tipo de empatía sería empatía compasiva, que tenemos acá, que es también llamada como empatía afectiva. Va un paso más allá y no solo entiende y siente lo que otra persona está pasando, sino que también incluye el deseo de ayudar. Esto va un poco más allá de simplemente sentir, comprendo. Cognitivo y emocional es dentro de la persona. Y la compasiva es la que toma esa acción, la conductual. Listo. Podría ser como tipo, dar con una consejería o aconsejarte, puede ser psicólogo. Puede ser. Ejemplo, o acompañarte. Bueno, vamos y te acompaño porque... Situaciones extremas, por ejemplo, personas que han sufrido maltrato, que se acercan a hacer una denuncia. Pero con ayuda de la otra persona, porque obviamente empatía es dos. Acompaño para que no vayas tú sola. Claro, la empatía es dos. ¿No? Y maltratos con niños, lo mismo. Lanzo la pregunta al aire, ¿la empatía también puede ser con uno mismo? Claro, de hecho. O sea, hay un sesgo cognitivo social que se habla siempre de que para que tú seas bueno hay que ayudar a los demás. Bueno, tienes el empático contigo, ¿no? Ese es un sesgo
porque primeramente si tú no te ayudas a ti mismo, difícilmente puedas ayudar adecuadamente a otra persona. Entonces, en sociedades no tan desarrolladas, siempre te van a intentar decir que primero la sociedad antes que tú. Bueno, sí, más desarrollada será. No, menos desarrollada. ¿Por qué? Porque si tú no creces, por ejemplo, una persona que crece educativamente y empáticamente, emocionalmente, o sea, va generando más habilidades, va a saber gestionar mejor a otras personas. Bueno, sí, sí. Pero no gestionar me refiero a manipular, sino a gestionar para ayudarles a un beneficio. Para el bien común, pues sí. Entonces, si tú no tienes un desarrollo personal, difícilmente puedas ayudar a otras personas. ¿Entiendes? Entonces, si a ti te dicen, no, primero da lo que eres tú a los demás, sin haber aprendido o sin haber desarrollado tu propio desarrollo personal, ¿dónde quedas tú? No lo vas a hacer. Es como por decir, ya yo quiero ser gerente de una empresa sin haber estudiado primaria o una carrera técnica. Te lanzas al vacío. ¿No? Por eso necesitas experiencia. Sí. Entonces, primero necesitas desarrollar tú para desarrollar mejores habilidades de las personas. ¿No? Por eso, aquí en Perú surge eso, ¿no? Que hay poco nivel educativo porque siempre se da en ayudar a otras personas. ¿No? En este caso, muchas personas que tienen, no sé, problemas económicos, problemas sociales, etcétera, ¿no? Y eso se malinterpreta y se tergiversa, porque en realidad se está ayudando a personas que luego no crecen por ellos solos, ¿no? Claro. Entonces, por eso aquí en el Perú hay mucho voluntariado. Sí, sí. Y a su vez también hay mucha pobreza. ¿Por qué? Porque los servicios que tendrás que darlos tú mediante una condición económica y te puedas seguir desarrollando en estudios, tanto en licenciatura, maestría, doctorado, si tú no sigues mejorando, difícilmente puedas generar mejores ayudas a los demás, ¿no? Entonces hay mucho voluntariado, no te pagan. Luego mucha gente dice cómo vas a cobrar por tus servicios, cuando en realidad lo básico de la economía es que tú des un producto o un servicio a cambio de una remuneración. Claro. No quieren pagar esa remuneración. Sí. Entonces cada vez se va empobreciendo las cosas porque todo el mundo ayuda, pero nadie cobra. Y nadie mejora su estatus. Sí, o sea, es muy complicado. Hasta el conocimiento se cobra, pues. Así es, y por eso digo, una vez que el Perú entienda, como en Europa, en Estados Unidos, que se trabajen 40 horas a la semana, y que aparte tengas tu tiempo para seguir desarrollándote personalmente, a lo largo de una serie de años vas a poder dar mejores servicios y mejores trabajos a tu comunidad, porque tú ya te has desarrollado. Claro. Tú ya vas a tener las herramientas cognitivas y emocionales para poder liderar a otras personas. Pero si tú no te has liderado a ti solo, difícilmente vas a poder liderar o ayudar a otras personas. Hay que tener en consideración siempre ello. Liderarse primero uno mismo. Sí, es así, y muchas personas van a estar en desacuerdo, ¿no? Que eso es muy egocéntrico. Es muy directo, ¿no? Pero es una perspectiva también que te lo da otras personas. Es una perspectiva de muchas otras que posiblemente no compartan algunos, pero la idea que hay está ahí. Y en muchos sentidos no hay mucha lógica tampoco. ¿Cómo vas a ayudar? ¿Cómo vas a desarrollarte tú sin desarrollarte a ti mismo? Claro, a otras personas sin ser tú la prioridad, pues. Lo que yo recomiendo es que siempre haya un equilibrio, ¿no? Que paralelamente te vayas desarrollando, puedas ir ayudando a otras personas, ¿no? Pero siempre dar antes tú que a otras personas es difícil, ¿no? Entonces siempre, por eso siempre digo, hay que haber un equilibrio entre hacer un poco de todo y no todo de poca cosa, ¿no? Por ejemplo, algunos mecanismos biológicos de la empatía que tenemos son áreas, como bien mismo digo, ¿no? Neurobiológicas, claro. Tenemos acá, 3 puntos, que es neuronas espejo, el córtex prefrontal y giro cingulado anterior y la amígdala. Son los mecanismos neurobiológicos que están relacionados con la empatía. Hablamos un poquito de ellos, por ejemplo, las neuronas espejo. Estas neuronas se activan cuando observamos a alguien realizando una acción y cuando nosotros mismos realizamos esa misma acción. Un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la teoría Bandura. También, o seguir al líder ideal, ¿no? Así, ¿no? Sí, pero que tú elijas tu líder. Bueno, es por elección, obvio. No que te obliguen a elegir, claro. No, obliga tú. Ya, yo quiero ser, por ejemplo, quiero tener una mejor comunidad, voy a buscar a un líder que sea
bueno en su comunidad, que tengan resultados. Es más, hay personas que por el simple hecho de actuar diferente a los demás, las otras ven y posiblemente también hagan lo mismo. Por ejemplo, vas a la calle, a comer al animal, al perrito, le das algo ahí a una persona, Claro, y esa persona lo ve y como que posiblemente pensará, no sé, en su imaginación, pero también podría ser acción. claro, de eso. Es activación en los nuevos espejos como tal. Claro, o sea, todo lo que observas acabas como que ingiriendo esa información. Sí. Entonces, al recepcionar esa información, tú ya te quedas con esa información. Por eso digo, siempre hay que tener esa abertura a salir de nuestra zona de confort. Obvio. Porque cuando más experimentas, más vives, más vas a poder empatizar y aprender. O sea, más ganas y tú. vas a obtener esa información de las neuronas espejo. Más ganas tú. Por ejemplo, a mí me interesó desde siempre conocer a mucha gente, hablar con mucha gente. Cuando yo estaba en España, por ejemplo, me intentaba ir de viaje en cualquier momento. Pero no solo en avión, ¿no? Me iba en bus, me iba en tren, me iba en bici. O sea, conocer tu propia ciudad, porque en toda ciudad hay cosas bonitas y buenas. Sí. Lo que pasa es que no salimos. Entonces yo cuando vine de España dije, no, yo quiero conocer todo Lima. Me fui a toda Lima. Wow. Literalmente me la conozco como la palma de mi mano. Callao. También, a la punta. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuanto más vives, más vas a poder aprender. Más aprendes. Así es. Claro. Entonces en eso también vas a tener esas neuronas espejo, ¿no? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Tienes una visión más amplia pues, de la perspectiva de eso. El siguiente punto de mecanismos neurobiológicos es el córtex prefrontal y el giro cingulado anterior, que básicamente se involucra mucho con el tema de la regulación de las emociones y la toma de decisiones empáticas. Usted me hablando del tema de la empatía. Claro, el cíngulo anterior, por ejemplo, es como que el nexo entre la médula espinal y los lóbulos frontales. Médula espinal y lóbulo frontal, o sea, por acá, sí, tipo, claro. Esa regula también la información entre ambos hemisferios. Ya, ese es como que, bueno, sí. ¿cómo decir así? Como una solapa que regula la información emocional. Emocional nada más, no cognitiva, claro. Emocional, porque ahí es donde surgen también un tema de emociones, de sentimientos, regulación. Está muy relacionado con la amígdala. Es así, es el siguiente punto, claro. La amígdala es otra estructura pequeña del cerebro. Esa es regulación de emociones. Sí, es una segregación de neurotransmisores también, ¿no? Pero también ayuda a ello. Claro. ¿No? Aparte del sistema endocrino y todo ello, pero la amígdala también lo regula. La amígdala, digamos, es como que la gestión emocional. El cíngulo es como que... El conductor. Ajá, el conductor. Y luego el córtex frontal o prefrontal es el que toma la percepción de esa información, la actúa. Ah, ya, esto sí, lo siento bien, lo siento mal, claro. ¿No? Entonces ahí tomas decisiones mejores para poder empatizar, ¿no? Y luego, por ejemplo, varias ramas de la psicología, varias escuelas han buscado trabajar la empatía. Bueno, tenemos lo que es el psicoanálisis, el de Freud, pues no, la empatía es esencial para establecer la transferencia y la relación terapéutica. También tenemos acá lo que es la terapia centrada en el cliente, que es la de Carl Rogers, que considera que la empatía como una condición necesaria y suficiente para el cambio terapéutico. Ojo, cambio terapéutico. En psicología evolutiva, otro punto más acerca de esos enfoques, viene siendo un surgimiento en base a que la empatía tiene raíces evolutivas, o sea, ayuda a la supervivencia de los grupos humanos al fomentar la cooperación y el cuidado mutuo. Claro. Por ejemplo, el psicoanálisis, que bien mismo actualmente, pues bueno, se considera pseudociencia, pero fueron Freud fue el fundador padre, básicamente, de la gestión de las terapias, ¿no? Básicamente es padre, sí. Entonces él establecía, como tú dices, una transferencia de relación terapéutica. Él es el que hizo el famoso diván, ¿no? Que las personas se echaran y hablaran sobre sus emociones, sobre todo en personas que tenían histeria, ¿no? Entonces, él lo que hacía era empatizar con ellos para poder entenderlo. Entonces, si no los veía, no lo observaba, no escuchaba lo que decía la gente, difícilmente podría empatizar porque no tenía esa información, ¿no? Claro. Eso es lo que decía Freud, ¿no? Y de ahí ya surgieron otras terapias en el cual Carl Rogers, por ejemplo, que es humanista, él siempre se enfocaba en el desarrollo personal, el desarrollo de la persona.
¿no? Entonces él consideraba que para tener una condición necesaria de un mejor tratamiento es que yo empatice contigo. Ajá. No solo decirte por qué surge esto, cómo es esto, ¿no? Sino empatizar contigo. Porque está haciendo... Claro. Si no empatizas, y buscar como que más interiormente a tu humanidad. Ajá. ¿No? Si yo me siento mal por esto, ¿es que todo esto esté mal? No, es obvio. No mal, ¿no? Entonces, este señor sí que hizo grandes avances sobre un tema terapéutico porque antes era muy frío, ¿no? Incluso muchos médicos también se dicen que son términos psicópatas, ¿no? Porque ya no empatizan con los clientes, solo le dan o lo superan muy fríamente, pero en psicología pues se tiene que ser más empático, ¿no? Porque decirle, no, te pasa esto porque eres tal, pues no es muy de psicólogo, no es muy de psicólogo. Es muy contraproducente no ser empático en psicología, ¿no? Y bueno, en psicología evolutiva lo mismo, ¿no? Este tema de a los 12 años ya tienes la corteza frontal desarrollada, entonces difícilmente puedas empatizar en menor edad, ¿no? Si no tienes ese reforzamiento constante, ¿no? Fíjate esto, ten cuidado con esto, ten cuidado con la niña. Entonces ahí vas como que aprendiendo más o menos a gestionar tus emociones y empatizar con otras personas. Por eso es muy importante desde pequeño poder ayudarles a los niños a que sociabilicen. Sí. Porque si tú los metes en tu casa y están las 24 horas en casa solos, cuando sean mayores no van a tener habilidades sociales. Muy pocas. Van a ser muy tímidos. O muy reducidas. Van a tener mucho miedo. Sí. Confirmo. Les va a tener miedos o fobias sociales. Sí. No van a saber, van a creer que todos les atacan, entonces no se van a adaptar adecuadamente, ¿no? Sí, justamente ese tema de la pandemia, ha sido un englobe total. Mi sobrino es bien tranquilito porque no ha socializado mucho con sus amiguitos. Imagínate un niño que sea autista. Wow. Tiene más rigidez todavía. Neurobiológicamente hablando, más un factor externo, que es en este caso la pandemia, se multiplican los malestares. Bueno, entonces, continuando con este tema de lo que son procesos sensoriales, los procesos de la percepción. El tema de la empatía, ¿no? La empatía, vamos a entrar justamente en el tema de la empatía, mejor dicho. Tenemos que entender que la empatía también, aparte de un tema de percepción ya de la misma persona, es que hay pros y contras, ¿no? Como siempre digo, no hay cosas ni buenas ni malas, sino cómo lo gestionamos, pero también en la derivación o la explicación, porque las ciencias se manejan en eso, ¿no? En descripción, explicación, predicción. Claro. Y se aplica el control. Claro. Y siempre va a haber cambios también en esos temas. Así. Algunos pros de la empatía como tal son unos 5 puntos que ya hemos mencionado algunos en la anterior sección que hemos estado conversando. Mejora las relaciones interpersonales, aumenta la capacidad de ayudar a otros, favorece la resolución de conflictos, promueve el compromiso prosocial y beneficios para la salud mental. Obvio, esto en conjunto es, digamos, una técnica fuerte, digamos, de una persona, una habilidad, una capacidad suficiente para poder ayudarte y el bien común en general, ayudar a los demás, ¿no? Claro, yo creo que la empatía, como bien decíamos en el capítulo anterior, ya no es solo inteligencia cognitiva, no es inteligencia emocional. No dividida. Es una inteligencia social. Claro, no es dividida. ¿No? Que es la inteligencia que más difícil, que más dificultad se tiene para se dificulta mucho para poder tenerlo. Entonces la habilidad, aparte de poder trabajarla, es muy difícil, ¿no? Entonces la empatía logra eso. Claro, de hecho, ¿no? Y por eso los beneficios que tiene son muy grandes, ¿no? Porque el empatizar, como bien tiene estos puntos clave que son promover, por ejemplo, las relaciones interpersonales, entonces caer bien a varias personas, porque empatizas, porque eres muy adaptativo a sus estilos de vida, ¿no? Siempre intentas buscar conocimientos nuevos, salir de tu zona de confort. Hay una frase que dice, pues no das lo que mereces o lo que recibes, o das lo mismo que otra persona te da, algo así. Es como que algo recíproco también. Algo recíproco. Claro, porque este tema de poner los límites. En los negocios hay una cosa que dice, recibes lo que negocias. Sí, lo que negocias, ¿no? ¿no? Que ya muy frío, ¿no? Pero en realidad sí, ¿no? O sea, negociar no es malo. Claro, ¿no? Así todo es un negocio, pues, ¿no? Claro. Y esto es un negocio, hay que negociar. Negociar es como que poner tus puntos
y también los puntos de la otra persona, llegar a un acuerdo, ¿no? Por eso. Y es más, en Harvard hay un estudio que se habla sobre el tema de negociación, es el que más ayuda es el win-to-win, o sea, que todas las partes ganan. Todos ganamos igual. ¿No? Entonces ese es el mejor aspecto de negociación, pero luego hay otra palabra que es no ocio, no negocio es no ocio. O sea, el tiempo que tú inviertes en no estar como que de ocioso, que luego se malinterpreta eso, porque en realidad tienes que tener tus momentos de ocio también, ¿no? Es claro. Para un equilibrio. Pero bueno, negociar no es malo, pero también te ayuda a poder tener beneficios, ¿no? Claro, siempre de uno y de otro siempre. Así ¿no? es. Esos son algunos puntos a favor de lo que es la empatía, pero también existe una contraparte que es básicamente lo negativo, por así decirlo, que va el tema del cansancio empático, la vulnerabilidad al estrés, muchísimo, la dificultad para mantener límites personales, justamente el tema de decir no, decisiones sesgadas que se pueden tener con personas que realmente empatizamos de igual forma. Así también tenemos lo que es la empatía selectiva, ¿no? Que solamente con ciertas personas empatizo, pero el por qué es porque puede ser por muchos motivos y normalmente el común de todos es el que se parece mucho a mí. Claro, de hecho, por ejemplo, en el primer punto que es cansancio emocional, por ejemplo, todos los psicoterapeutas siempre, al fin y al cabo, después de estar escuchando muchas problemáticas de todas las personas, acabas cansado, ¿no? Por un tema también de neuronas espejo, acabas absorbiendo toda esa información, todo ese malestar emocional de las personas, entonces al fin y al cabo, empatizas, sí, ayudas, das el servicio, pero también es un cansancio, ¿no? Llega el estrés ahí. Y ahí, claro, el otro punto que es la vulnerabilidad al estrés, ¿no? Acabas diciendo, pucha, tantas personas que tienen tantas problemáticas que a mí me gustaría seguir ayudándoles, ¿no? Si no lo gestionas, te estresas. Y claro, debes aprender a gestionarte, pero también tener la ayuda de un profesional, que es un psicoterapeuta, ¿no? Por eso, qué mejor ejemplo de un psicólogo que ir a otro psicólogo, ¿no? Para que te regularice, ¿no? Claro. Entonces también el tema de dificultad para mantener los límites. Claro, entonces en esa dificultad que también hay, pucha, cuando ves a alguien que necesita tu ayuda, como no solo personas, animales también, siempre quieres seguir y te puedes frustrar, ¿no? Entonces también tienes que regularizar eso para que digas en un momento, ya, hasta aquí, o decir no, hasta aquí ya he dado lo que podía dar. Es que hay algunos justamente en ese tema que se sobreinvolucran demasiado en otra persona. Claro. Ahí está el tema ya de que, ¿dónde quedo yo? Pues no, hay que primero estar con nuestras necesidades propias satisfechas. Claro. Y ahí es el tema, pues, justamente de mantener los límites. ¿De qué sirve seguir ayudando a los demás cuando yo estoy partido en dos o estoy desequilibrado, ¿no? Entonces no vas a ayudar bien si estás desequilibrado emocionalmente, ¿no? Entonces por eso es mejor tener también tu parte de desarrollo personal, tu parte de equilibrio emocional, o sea, pensar en ti primero para que luego puedas dar el 100% a otras personas. Así es. Y bueno, las decisiones sesgadas también es no empatizar. Cuando empatizas con otras personas que no tienen, que mismamente no están equilibradas emocionalmente, como personas con trastornos como narcisismo, personas con trastorno antisocial, ¿no? O de tipo A, que son ideas extrañas, ¿no? Entonces, son ideas mágicas. Claro, entonces tampoco es empatizar con todo el mundo porque, pues al fin y al cabo, somos 8.000 millones de personas, ¿no? Entonces empatizar con todo el mundo también es muy difícil. Claro, se llegan a tomar decisiones totalmente parciales, ¿no? O injustas. Claro. Así que bueno, ahí está el tema de lo que es la sesgación en las decisiones. Claro, y por eso hay que ser también empáticos. Hay que saber elegir empáticamente a quién sí y a quién no. A quién sí y a quién no. Y claro, también poner tus límites, ¿no? O sea, ayudar está bien, pero a todo el mundo ya pues sobrecargarse tampoco es como que beneficioso para la salud, ¿no? Claro. O sea, hay que tener un límite. Por eso en este aspecto hay que... Siempre digo, ¿no? Las cosas no son ni buenas ni malas. Claro, no blanco ni negro. Claro, hay una gama de grises, una gama de colores, una gama de tonalidades, hay una gama de todo, entonces en este aspecto hay que saber balancear, equilibrar, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, entre los pros y contras, entre lo mucho y lo poco, ¿no? Entonces en este aspecto, ¿cómo te equilibras? Como siempre digo, si uno mismo no está equilibrado, difícilmente puede equilibrar a otra persona, ¿no? Entonces siempre está la predisponibilidad del desarrollo personal.
¿no? Uno mismo. Desarrollo personal. Y en uno mismo está la palabra de autogestión, autoconocimiento, autocuidado, autorregulación, autoconciencia. Claro, esa palabra es bien importante, sobre todo el término que es autocuidado. Uno mismo. Uno mismo, priorizarse uno tal cual Claro. es para poder dar o brindar no sé si el mayor o el mejor beneficio hacia los demás. Claro, porque si tú estás en bienestar, Siempre. de hecho que va a ser más fácil poder ayudar a otra persona a estar en bienestar, ¿no? Esa persona va a querer, por último, seguir como que tu ejemplo, porque Claro. oye, ¿cómo me ayuda a mí? Y no es un tema claro, no es un tema solo de decir aparentar, aparentarlo, no, obvio. Eso porque ya se es- nota. Sí, Aquí, por ejemplo, en Perú, por eso tenemos esa crisis de salud mental aquí en Perú, porque muchas personas aparentan y no van a un psicólogo por ese mismo caso, ¿no? Tienen miedo a los psicólogos. pequeño psicópata parece. ¿Qué podría decir, no? Pero lo que pasa es que, bueno, por lo menos en España, en mi conocimiento, las personas son más transparentes, son más claras, son más libres, ¿no? Entonces te dicen las cosas como son, o sea, si algo está mal te lo dicen directamente, pero de una forma afectiva también, ¿no? Claro. O sea, Entonces, de entender- la sociedad es más equilibrada Claro. ahí, emocionalmente hablando, ¿no? Al entender justamente ese equilibrio, beneficia mucho, pues, ¿no? Y más que nada, bueno, hace que las desventajas que podría existir se vean disminuidas. Claro, de hecho, y tengamos en cuenta que aquí en Perú, pues por eso tenemos esa crisis de salud mental, porque mucha gente Se lo toma... y intenta buscar también, supongo que para También. estar en bienestar, pero hay mucha apariencia, mucho de... Eso se llama neuroticismo, ¿no? Querer ser algo que no soy, Claro. ¿no? Entonces, Hipocresía, ¿no? eso, claro, esa hipocresía es lo que son como que empatías, por así decir, negativas, ¿no? Porque quieres fortalecerte tú, pero sin ver la realidad, ¿no? Entonces, Ajá. hay un paso entre querer aparentar a hacer, Hacerlo. ¿no? Porque cuando eres realmente esa persona, o sea, eres muy natural Eres tú. y hablas de tus miedos, Eres tú. hablas de tus cosas negativas y de tus cosas positivas y no tienes miedo a expresarlo por eso mismo porque no estás vulnerabilizándote, Claro. ¿no? Entonces ya no te pones una máscara de decir, no, yo soy así como esta Sí, máscara, sí, no soy sí. como soy, ¿no? Bueno. Entonces, Así que, chicos, hasta aquí este capítulo de hoy sobre procesos sensoperceptivos. y hablando del tema de la empatía, que va muy relacionado con esta sensación y sobre todo la parte perceptiva de que tenemos como seres humanos. Ha Así sido es. una agradable charla, este pequeño podcast ha sido bien acogedor. Tenemos acá la compañía también de nuevo Paolo, camarógrafo, parece. muchísimas gracias. Igualmente, Sandro, Juanfe. Paolo, al equipo de Mayesen, estamos mejorando para poder dar información que realmente ayude para salir de esta crisis de salud mental no solo aquí en Perú, sino en Latinoamérica, En general. y que podamos dar sobre todo a este enfoque de jóvenes, ¿no? En el Una nueva cual visión, podemos, una una visión- visión, una perspectiva Una mismamente, perspectiva, ¿no? justamente hablando del tema. En la cual podamos mejorar la sociedad, porque para eso estamos nosotros. Los psicólogos queremos no solo de temas como muchas personas menosprecian el tema de la psicología, no, pero si yo me puedo curar leyendo en No. ChatGPT, ¿no? Oh, Es que una cosa es conocimiento ujú. y otra cosa es experiencia y poder de gestión, que eso es lo que queremos hacer. Nosotros como parte de organización de Mayesen queremos hacer un gran cambio social y la sociedad Digamos que se lo merece y que tiene se que lo ser. merece. Ya va siendo hora de Sí. que el Perú y Latinoamérica pueda basarse en evidencia, en cosas que pueden hacer mejor a la vida de todas las personas, tanto psicológicamente como O conductualmente, sea, sí. en diferentes estilos de vida, tanto vida personal, familiar, profesional. Ya va siendo hora de que haya un cambio. o sea. Y vamos a mejorarlo. Tenemos Sí. esa visión a futuro. Así que, Así chicos, ha sido buena esta pequeño espacio que hemos estado compartiendo. Nos vemos para el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, chicos. Ya saben, síganos, compartan. Hasta el próximo capítulo. Comenten. Chao, chao. Chao.